Bien, continuamos con más información en la pantalla de Canal E. Ya está con nosotros David Miazo, él es economista, porque la inflación consolida a la baja, pero no mejora el consumo. ¿Cómo estás, David? Liliana, buenas tardes. Un gusto conversar contigo. Igualmente. Bueno, hagamos un análisis sobre lo que está pasando sobre esta inflación que baja, pero el consumo no repunta. Sí, básicamente la inflación comienza a desacelerar, es decir, que sigue habiendo aumentos de precios, aunque a un ritmo menor, sobre todo en alimentos que ya hace 2 meses que vienen muy por debajo del promedio. Por ejemplo, el mes pasado tuvimos una inflación del 11 y los alimentos fueron por debajo del 5. Y este mes, por ejemplo, ya salió el IPC de la Ciudad de Buenos Aires con un 9,8 y alimentos al 4, es decir, que en particular alimentos está yendo mucho más despacio que el promedio, sobre todo porque el promedio está tirado para arriba por lo que es regulado, servicios públicos, etcétera. Pero lo que estamos viendo de nuevo es una desaceleración. Recién vamos a ver una mejora del consumo cuando los salarios comiencen a recuperar poder adquisitivo. La pérdida de poder adquisitivo llegó hasta el mes de febrero-marzo. Hasta ahí llegó la pérdida de poder adquisitivo. A partir de abril empieza a mejorar, pero empieza a mejorar en el margen, empieza a mejorar 1 punto porcentual real, 2 puntos porcentuales, después de una caída muy profunda. Entonces, estos meses todavía vamos a seguir, podemos seguir viendo incluso alguna caída. ¿Por qué? Porque si bien los precios, los alimentos desaceleran mucho la suba de precios, el ingreso disponible de la gente se termina yendo a otros gastos, por ejemplo, a pagar más luz o más gas. Entonces el ingreso disponible que tiene para gastos en otros rubros también cae. Entonces podemos incluso con esta baja de la inflación seguir viendo algunas caídas y que después comience muy lentamente a recuperar y recién hacia el último trimestre o fin de año podamos empezar a hablar de que se recupera el consumo. No creo que antes de eso. Sí, bueno, David, todo también va a depender de las paritarias de cada sector también y de los salarios de las familias, ¿no? Cómo también se va recuperando en ese sentido para que esto pueda reactivar también el consumo. Exactamente, porque tal como lo decís, es una situación que va a distintas velocidades. El Claro. sector formal, del sector informal, de los jubilados, dentro del sector formal, aquellos gremios que pueden trabajar un poco más fuerte o aquellos gremios que son un poco más débiles, o también las propias actividades económicas, aquellas actividades económicas que, por ejemplo, se pueden dedicar o a la energía, o a la minería, o al agro, que son actividades que están funcionando mejor, o aquellas que se dedican al comercio, por ejemplo, que es una actividad que está muy golpeada por toda la situación económica. Entonces, también la velocidad a la que han perdido y después a las que van a empezar a recuperar poder adquisitivo los distintos segmentos siempre es diferente. De hecho, por ejemplo, hablamos de 40% de pérdida de poder adquisitivo en los últimos 6 años, es el promedio. Los salarios privados formales estuvieron por encima, los salarios privados informales estuvieron por debajo y los salarios públicos más o menos en el promedio. Y David, ¿qué papel juegan también los productos de la canasta básica importados que puedan llegar a entrar en las góndolas? ¿Esto también desacelera un poco los precios al haber más competitividad? Sí, en general, y después vamos a lo particular, en general Argentina es muy competitiva en la producción de alimentos, de hecho es exportadora de muchas materias primas, pero también de alimentos. Si vamos a algunos alimentos básicos, Argentina exporta el 30% de la producción de carne, casi el 30% de la producción de leche, una parte importante de la producción de trigo y algo de harina. Entonces, Argentina en general es competitiva en lo que es alimentos. Sí. Después hay situaciones donde otros países son más competitivos que nosotros y también a eso se le suma el problema del tipo de cambio. Argentina rápidamente se ha encarecido en dólares por un tipo de cambio que se lo ha comido la inflación. Entonces eso beneficia que puedan competir más directamente los productos importados con los productos locales, incluso cuando Argentina tiene precios históricamente bajos o es muy competitiva. Entonces, en ese sentido y en esos segmentos que pueden entrar a competir más los productos importados, sí, claro que ayuda a generar mayor nivel de oferta en el mercado interno
y además si se importa es porque viene con menores precios, digamos, porque es la única forma en la que eso se va a consumir, salvo alguna cuestión de calidad o alguna cuestión de algún producto específico, pero ayuda también a contener los precios, por eso también la apuesta del gobierno a abrir a las importaciones de alimentos, si bien obviamente puede generar impactos negativos en algunos sectores, como hemos visto la apertura de la carne de cerdo con el sector porcino, pero al objetivo central de ponerle paños fríos a la inflación sí que ayuda. ¿Y cómo hoy se financian las familias, David? ¿Está la tarjeta de crédito como una herramienta preferencial? En general, las familias vienen con muy bajo nivel de endeudamiento, más allá de la crisis económica. De hecho, las familias lo que han hecho es reducir el consumo, pasar de primeras marcas a segundas marcas, rebuscárselas en términos de cuánto gastan, más que endeudarse. Principalmente porque veníamos de niveles de tasas extremadamente altos, por lo cual cualquier tipo de financiamiento generaba un alto nivel de cuota para responder ese financiamiento. Entonces, Claro. en general las familias con crisis y todo llegan en una situación relativamente con bajo nivel de endeudamiento. Más allá de eso, sí, la tarjeta de crédito es la principal herramienta de financiamiento del gasto de consumo, del pago del supermercado, del combustible, de ese tipo de cosas, es la principal fuente de financiamiento que vienen usando las familias. Recordemos un poquito más cerca de la clase media, porque también acá tenemos cuántos instrumentos tiene disponible cada segmento de la población. Quienes menos ganan tienen menos acceso a tarjetas de crédito o menos límite que realmente les permite generar algún tipo de financiamiento en ese sentido. Y también el argentino en esta búsqueda del consumidor, en esta búsqueda de tratar de navegar la crisis económica permanente que sufre, también empieza con aprovechar las promociones, que la cuenta DNI, que el banco X, que el otro, que tiene descuento tal día en tal banco, en tal supermercado, entonces también se utiliza mucho todos esos mecanismos. Bueno, David, muchas gracias. Un gusto conversar contigo. Ahí estamos hablando con David Miazo, economista. Nosotros continuamos con más en Canal E.